Seguimos con encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. CUT y FECODE, un conversatorio muy importante. Se respaldan las reformas sociales y la paz total del magisterio en el gobierno del cambio. Reiteramos el contenido y trascendencia de las mismas para la población. El febrero 14, todos a las calles. Invitamos a Miguel Ángel Pardo Romero, director nacional del CEID, FECODE, y a Fabio Arias Giraldo, fiscal de la CUT. Buenos días, Miguel. Buenos días, Fabio. Bueno, Fabio, buenos días. Miguel, buenos días para usted y toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Un saludo muy especial para los maestros y las maestras. Semana que termina y semana que empieza agitada en el marco del movimiento social y del movimiento obrero. Esta semana ocurrieron bastantes hechos, eventos tan importantes como la Junta Nacional de la CUT, la Junta Nacional de FECODE, el Encuentro Nacional de Estatales, el Encuentro Distrital de Estatales que se está desarrollando en este momento y otras actividades que se desarrollaron esta semana y simultáneamente la discusión alrededor de los tres proyectos de reformas laboral, de salud y pensional, las convocatorias a las movilizaciones, tanto por parte de los contradictores de las reformas impulsadas del uribismo y las impulsadas por parte ya oficialmente de manera institucional por la FECODE y por la CUT. Bueno, entonces empecemos por alguna parte de todo este tema y vamos desarrollando la discusión. Me parece que podemos hacer un repaso, en primer lugar, Fabio, de la importancia de los eventos que se desarrollaron y pasamos a caracterizar la esencia y la trascendencia que tienen las reformas para la población. Bueno, yo creo que lo que toca resaltar esta semana son los diversos eventos que se lograron realizar, todos ellos alrededor del sindicalismo, que corrobora una y otra vez la importancia del sindicalismo como la organización social con mayor grado de con mayor grado organizativo y por tal motivo de representación en el país, y que sigue siendo un baluarte de la lucha democrática y progresista en el país. Yo creo que ese es el elemento primero que tenemos que resaltar de todas las actividades que hubo esta semana. Y obviamente que toda la discusión del sindicalismo en toda esta semana, ¿sí? Las tres centrales obreras, FECODE y las demás organizaciones sociales, tanto de maestros como de los otros trabajadores, han girado alrededor de las reformas sociales y la conveniencia para el país, para la ciudadanía, para los trabajadores, de que estas reformas sociales sean aprobadas. Pero dado exactamente la oposición que hoy tiene, pues nos toca nuevamente recurrir a la calle. Yo creo que el movimiento sindical y las organizaciones sociales adquirimos una experiencia muy relevante en el estallido social. Y es que para mover, ahí sí como se dice, eh, obstáculos a las necesidades y a la conveniencia, a los intereses de la ciudadanía y los trabajadores, pues hay que estar en la calle. El poder político y económico y mediático que tiene el neoliberalismo y la extrema derecha, la vez pasada, gracias al estallido social, le tocó retroceder en sus aspiraciones de imponerle más impuestos a la población, que era la reforma de Carrasquilla, y más reformas regresivas a la salud, que fue el proyecto de ley 010. Una y otra, la primera fue retirada por el gobierno y la segunda fue archivada en el Congreso de la República. Y esto es lo que estamos viendo ahorita. Hay una oposición muy fuerte de estos mismos poderes, del neoliberalismo y la extrema derecha, del poder económico, político y mediático, y evidentemente la única manera que hay de poderlos ir resolviendo es sobre la base de que haya una fuerte movilización social. Sobre eso fue que versó estas reuniones del sindicalismo en toda esta semana, y el compromiso entonces de acompañar las reformas sociales y al gobierno en la presentación de ellas este 14 de febrero. Bueno, los hechos entonces se materializan y expresan estos eventos en decisiones claves
Uno a Fabio, la de la Junta Nacional de la CUT, ya de manera eh, clave en respaldo a la movilización del próximo martes. La declaración de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadores de la Educación, FECODE, que es un aspecto central en el marco de la Junta Nacional de la Federación. El encuentro estatal del día de ayer, lo mismo ocurrirá seguramente en el día de hoy en el encuentro distrital. Y uno de los eventos muy importantes que hubo el martes en Cafán, me gustaría que precisáramos porque allí hubo una conjunción de movimiento obrero social, parlamentarios. Me parece muy importante este tema, Fabio. Bueno, sí, el martes 7 de febrero, las centrales obreras convocamos a la segunda Conferencia Nacional del Trabajo, tendiente fundamentalmente a reiterar y a relanzar las propuestas que el movimiento sindical tiene en materia laboral y pensional, pero adicionalmente en respaldar la reforma a la salud que viene adelantando el gobierno nacional. Entonces, sobre estas tres reformas hablamos toda la mañana del día 7 de febrero, ratificamos la necesidad y la conveniencia de estas reformas. Segundo, estuvieron evidentemente las centrales obreras y otra serie de organizaciones sociales. Estuvo la bancada del pacto histórico, reafirmando su compromiso obviamente con estas reformas sociales y la necesidad de que obviamente se aclimate una situación en el Congreso de la República para poderlas respaldar. Y por último estuvo la misma ministra de Trabajo, ¿sí? Pues anunciándole a la conferencia, pero al país, del compromiso de este gobierno por el tema de lo que se ha llamado el Estatuto del Trabajo. Entonces reiteró exactamente de que ya en el Plan Nacional de Desarrollo se establece como política pública, porque el Plan Nacional de Desarrollo también lo acaban de presentar en el Congreso de la República el mismo día 7 de febrero. Y en ese Plan Nacional de Desarrollo, pues la ministra dice y comenta y obviamente lee la parte pertinente del Plan Nacional de Desarrollo, donde dice que se establecerá una política pública de trabajo decente, tal como lo establece la OIT, es decir, un empleo estable con ingresos dignos, una seguridad social plena en materia de salud, pensión y riesgos laborales, unos derechos colectivos que se denominan en términos de la OIT libertades sindicales, derecho a asociación, negociación y huelga, y obviamente el diálogo social. Todo ello acompañado con una política transversal de género para atender exactamente toda la problemática que requieren hoy los trabajadores y las trabajadoras del país. Entonces, en ese sentido, la ministra entonces ratifica que las subcomisiones las subcomisiones de concertación tripartitas, es decir, gobierno, empresario y trabajadores, que están trabajando la reforma laboral y la reforma pensional, pues vienen adelantando el trabajo. Ya se hicieron las diversas propuestas de los actores. Este mes de febrero está destinado, informó la ministra, a discutir las propuestas y a partir entre el 1 de marzo y el 16 de marzo, el gobierno entonces hará el articulado respectivo de lo que él considera es producto de estas conversaciones y este diálogo social en las subcomisiones de concertación y las presentará al Congreso de la República el 16 de marzo. Ya se sabe hoy, por ejemplo, que la reforma a la salud será presentada el día lunes a las 3 de la tarde en la Plaza de Núñez, en la Plaza de Armas del Congreso de la República, del Palacio de Nariño, y será presentada a esa hora. Entonces, ya se sabe que las reformas van, ya está el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene puntos importantes, ya está la reforma a la salud y se está construyendo la reforma laboral y pensional. Eso fue lo que realmente se estableció en esta Conferencia Nacional del Trabajo, en la segunda Conferencia Nacional del Trabajo, el pasado 7 de febrero, y terminó obviamente la reunión con un llamado a respaldar estas reformas
y en la calle hacernos presente en esta oportunidad del 7 de febrero en las plazas públicas de todo el país. Bueno, Fabio, tenemos unos minutos para reiterar la trascendencia del contenido de las reformas. Y creo que en este caso, como ya en otros momentos ya se ha hecho, aquí hay que señalarlo, resaltar los pulsos más importantes. Entonces, el tema de la reforma a la salud, pues ya se ha planteado, se radica el próximo martes o se presenta el próximo martes, pero aquí hay unos, Lunes, Miguel, lunes, perdón, lunes. el próximo lunes, pero hay unos pulsos que están absolutamente claros y que pues creo que deben ser resaltados en este momento, en este caso, en esta conversación. Entonces, ¿por qué? Porque se trata de, algunos sectores tratan de decir que como no hay texto, no hay por qué movilizarse todavía el Ujú. 14. Y me parece que una cosa es muy importante que esté el texto, por supuesto, pero hay unos asuntos que son pulsos claves que los podemos resaltar en este momento en materia del tema de salud. Bueno, los pulsos fundamentalmente en salud es la intermediación financiera. Es decir, que el Estado no tiene por qué tener un intermediario para pagar exactamente los recursos que tiene el Estado para atender los temas de salud. Ahí hay una discusión a la última hora si eso significa que definitivamente se acaban las EPS o como dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, después de la reunión que tuvo con los presidentes de las EPS, dijo que las EPS deberían transformarse en empresas prestadoras de salud. Y entonces, pero esa es una forma también, digamos, de decir que definitivamente el aseguramiento sí se va a acabar en la intermediación financiera en salud. Lo otro es acabar la intermediación laboral en salud. Hay miles de formas de Clave. contratación laboral a los trabajadores de la salud, menos el que consagra el Código Sustantivo del Trabajo, que son contratos de trabajo o una relación legal y reglamentaria en el caso de los empleados públicos. Entonces, esa intermediación laboral se acabaría. Los otros dos puntos centrales son el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, especialmente de estos hospitales dejados por toda esta situación de las EPS que no les pagan, especialmente en los municipios donde evidentemente sí hay atención pública y no hay atención privada. Y por último, la necesidad de que se fortalezca la atención primaria en salud, es decir, que se vaya directamente a atender a la gente a sus casas, a sus territorios, a sus barrios. Esos Sí. son los cuatro ejes centrales Es, de la reforma. Cuatro es en el tema de reforma a la salud. Digamos, eso ya está claro y eso nos es suficiente para salir pues a la movilización. La reforma, bueno, de la reforma laboral ahora está un poco relacionada con el Estatuto del Trabajo. Entremos entonces en el otro punto, en el de la reforma pensional. Los puntos claves, resaltemos los aspectos centrales. Los puntos claves es el siguiente. Los fondos privados no pensionan. Esa es la conclusión después de 30 años de Ley 100. Los fondos privados han acumulado cerca de 350 billones de pesos, pero solamente han pensionado a 270,000 trabajadores. Y eso que la tercera parte de esos pensionados, ¿sí? Solo la tercera parte tiene renta vitalicia, es decir, hasta que se muera. Las otras dos terceras partes son lo que llaman retiros Oro, programados, es decir, se le acaba el ahorro y se fregó. se bregó. Entonces, la propuesta nuestra es que no se puede seguir ese sistema fracasó y por tal motivo los recursos de los trabajadores y los empleadores en la cotización a pensión debe ir a Colpensiones, ¿sí? Y es Colpensiones el que debe administrar todos esos recursos mediante lo que se llama el régimen de prima media, es decir, mediante el régimen de prima media es un régimen de solidaridad, no de ahorro estrictamente hablando, sino de solidaridad tanto intergeneracional como inclusive intersalarial. Y es exactamente que todos depositan en el mismo fondo, pero van pensionándose de acuerdo al momento en que cumplen las semanas de cotización y la edad. Entonces, pero el aspecto principal es eso es el régimen contributivo, pero se establece además
una renta básica de vejez, así la hemos llamado nosotros en las centrales obreras, para todos estos adultos mayores de 60 mujeres y 65 años hombres, para que tengan una renta básica por lo menos equivalente a medio salario mínimo, así no hayan estado en ningún régimen contributivo. Esa es la Absolutamente sustancia, es clara. decir, quitarle esos recursos a Ah, los fondos privados. bueno, Ujú. algo sobre, ya has hablado mucho de parte de la reforma laboral alrededor del Estatuto de Trabajo, pero resaltemos algún aspecto central sobre eso y ahora tengo otra pregunta otro asunto para que resaltemos. Pero este punto de la reforma laboral me parece que debe tener una línea gruesa aquí, clave, que nos motiva a la movilización. Entonces, la reforma laboral intenta hacer unas modificaciones en los derechos individuales y en los derechos colectivos. En los derechos individuales, que los contratos de trabajo sean con vocación a término indefinido, no mediante estas modalidades flexibles y extracontractuales que existen, sin tercerización laboral, derogando la ley 789, es decir, recuperando los recargos nocturnos, los dominicales y festivos, el contrato de aprendizaje como un contrato laboral y las indemnizaciones por despido sin justa causa. Y adicionalmente, en términos colectivos, que se acaben los pactos colectivos, los contratos sindicales, se dé plena garantía al derecho a la huelga y se establezca la negociación multinivel, es decir, negociación por ramo de actividad económica, dado que en Colombia todavía estamos en el siglo antepasado, donde existía solamente la negociación por empresa. Ahí están los centros significativos de la reforma laboral. Ajá. Bueno, aquí hay un punto clave que es como toda la lucha por la dignificación de las pensiones. Hay una discusión que tenemos con el viceministro de Educación, en el cual él confunde retiro compensado con dignificación de las pensiones. En materia de la dignificación de las pensiones, en general de los maestros y en general de toda la población, sobre cómo fortalecer su poder adquisitivo, que es uno de los criterios, las reformas, ¿qué aportan en esa dirección? Bueno, en la reforma pensional nosotros hemos puesto el punto relacionado con que las mesadas pensionales cada año deben ajustarse con el aumento del salario mínimo y no con la inflación. En los últimos 30 años siempre el salario mínimo ha sido superior a la inflación y eso es lo que han perdido los pensionados. Entonces se trata de recuperarlos para que de aquí en adelante se puedan ese ajuste de la mesada pensional sea por el salario mínimo. Y dos, en la reforma laboral va el tema de que por lo menos para los pensionados entre 2 y 3 salarios mínimos se reduzca el aporte a la salud del 12 al 10%. Esas son las dos cuestiones concretas que van en materia pensional, una en la reforma pensional y la otra en la reforma laboral. Bueno, creo que queda absolutamente claro que es una batalla de toda la población, que le contribuye a toda la población, por supuesto que le contribuye al sector educativo y a los maestros y maestras también. La red hospitalaria pública es realmente la que presta el servicio, garantiza el derecho a la educación en el país, para los maestros y maestras del país. Así tengamos regímenes especiales, pero nos interesa mucho fortalecer toda la red hospitalaria pública para garantizar el derecho de la población, pero también para tener la base de una atención digna y oportuna para los maestros y maestras y sus núcleos familiares. Y plantearla aquí, porque ya la compañera Sí, ya nos presentadora queda nos dijo, un ya poquito nos de vamos, tiempo. entonces señalar los siguientes dos puntos. Aquí hay un planteamiento de la Federación Colombiana de Trabajadores de las Educaciones, que lo discutimos en la Comisión de Empalme, que es un compromiso del gobierno del fortalecimiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y del respeto al régimen de salud de los maestros y maestras, que debe ser fortalecido y mejorado en la próxima contratación. Lo digo porque estos son puntos claves en la discusión con el gobierno, que ya la Federación abrió los canales para que el Plan Nacional de Desarrollo no tenga en ninguno de sus aspectos una contravía en que debilite el fondo o el régimen de los maestros y maestras, o que entregue la administración del fondo a entidades particulares. Entonces, vamos a cuidar muy bien que todos estos temas queden en el plan de desarrollo
muy bien preciso en defensa pues también del régimen especial de los maestros y de una de las conquistas más importantes que ha sido el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Entonces, sin titubeos, Bueno, a la calle el próximo 14 14 de de febrero. febrero. Bueno, Fabio, muchas gracias. Ustedes muy amables. Buen día para todas y todos y nos vemos el lunes a las 11, a las 3 de la tarde en la Plaza de Armas del Congreso de la República para respaldar la reforma de la salud. Y el 14 de febrero todos a la calle en las plazas públicas a lo largo y ancho del país. Buen día para todas y todos.